En primer lugar, quería agradecer la invitación. La verdad que es una excelente oportunidad el poder compartir pues, un evento como este, tan multidisciplinar, y poder aportar también mi pequeño granito de arena pues, en ampliar un poco el conocimiento de por qué ocurre la distocia de hombros y en intentar establecer estrategias para mejorar y para disminuir las complicaciones. Realmente la pregunta a la que va a responder un poco mi charla es la pregunta de qué podíamos haber hecho para evitar que ocurriera esto. Yo me imagino que la mayoría de los profesionales sanitarios que trabajamos aquí en paritorio, matronas, ginecólogos, pediatras, posteriormente fisioterapeutas y, cómo no, las familias, es la pregunta que nos hacemos después de que ocurra un evento como este, ¿no? ¿Qué es lo que se podría haber hecho? Entonces, vamos a intentar hablar y responder a esta pregunta. Vamos a empezar analizando cuáles son los factores de riesgo asociados a la distocia de hombros, que ya se han venido comentando a lo largo de la mañana. ¿Qué estrategias existen hoy en día para tratar de prevenir esta emergencia obstétrica y sus complicaciones, sobre todo? Y vamos a hablar finalmente de cuál es el valor de la ecografía fetal en el tercer trimestre. ¿Qué papel tiene esta ecografía un poco en todo esto, ¿no? Hemos venido hablando durante la mañana pues, que los principales factores de riesgo se pueden dividir en factores anteparto e intraparto. Los anteparto pues, podrían ser la macrosomía, el aumento de ganancia ponderal durante el embarazo, la obesidad, el antecedente de distocia de hombros previa y, como no, la diabetes gestacional. En general, hemos visto que la mayoría de estos factores tienen un valor predictivo bastante bajo. En cuanto a la macrosomía, pues bueno, es bastante conocido que a mayor peso neonatal, mayor riesgo de distocia de hombros, ¿no? Podemos ver aquí, sobre todo a partir de los 4 kilos, el aumento de riesgo es de 1,8 y a partir de los 5 kilos es de 15. O sea, aumenta 15 veces el riesgo si tienes un bebé que va a pesar más de 5 kilos al nacimiento, el hecho de tener una distocia de hombros. Lo que a lo mejor no resulta tan conocido es que el riesgo de distocia de hombros, como podemos ver en esta otra gráfica, el aumento de riesgo se asocia a una menor edad gestacional, ¿vale? Podemos ver aquí en esta línea rosa, que hace referencia a la edad gestacional, a la franja de edad entre 36 y 37 semanas, cómo es la que mayor aumento de riesgo relativo de distocia de hombros tiene. Y esto hablamos siempre y cuando estemos hablando de pesos neonatales por encima de los 3 kilos. Estos resultados son los resultados de un estudio sobre más de 2 millones de partos, 2 millones de mujeres, ¿vale? Y podemos ver aquí, por ejemplo, en la línea morada, pues que aquellas bebés que han nacido entre la semana 42 y 43, la incidencia de distocia de hombros es menor. O sea, aumenta, pero menor comparado con las otras franjas de edad gestacional. En cuanto a los factores de riesgo intraparto, pues la mayoría de los que trabajamos en el paritorio, pues podemos imaginarnos, ¿no? O podemos estar en una situación, en un parto, que sabemos pues, que la dilatación es muy lenta, que muchas veces necesitamos poner oxitocina para aumentar o acelerar ese proceso, que a veces tiene un periodo expulsivo también muy largo y que muchas veces requieren un parto instrumental. Y también se ha asociado a la distocia de hombros pues, con partos precipitados, no solamente con los partos lentos, sino con un parto muy rápido. En cuanto a la capacidad predictiva de estos valores de riesgo, de estos factores de riesgo, los únicos 2 factores de riesgo que se han demostrado que son independientes de distocia de hombros son la historia previa de haber tenido una distocia de hombros y la macrosomía fetal. Y la odds ratio, el aumento de riesgo para el primero es de entre 10 y 20, para el segundo es entre 6 y 20, el aumento de riesgo de distocia. Por otro lado, la diabetes y la obesidad suelen ser factores de riesgo dependientes de los otros y los ratios mucho más bajos, ¿vale? Y como hemos venido diciendo durante toda la mañana, la mayoría de los casos de distocia de hombros no tienen un factor de riesgo de los que acabamos de mencionar.
¿vale? Entre un 50 y un 75% de las distoncias de hombros aparecen sin ningún factor de riesgo. Se han hecho múltiples estudios tratando de combinar cuál sería el mejor algoritmo para mejorar la capacidad predictiva, pero realmente ninguno ha sido suficientemente poderoso como para poder utilizarlo en la práctica clínica. Dentro del grupo del profesor Nicolaides también se intentó hacer un algoritmo para predecir la macrosomía, que no la distocia de hombros, ya desde el primer trimestre, combinando una serie de características maternas, donde se incluía haber tenido un hijo anterior con macrosomía, y también ecográficas, el pliegue nucal y marcadores bioquímicos, la PAPA, la beta-HCG libre, que son los marcadores que generalmente se utilizan para el cribado de síndrome Down de primer trimestre, y incluyeron también la adiponectina. Sin embargo, la tasa de detección de este algoritmo no fue muy alta, cercana al 40%, con una tasa de falsos positivos del 10%. Con lo cual, los que estamos en el paritorio trabajando, muchas veces pues, nos encontramos como si estuviéramos en un campo de minas, que no sabemos realmente en qué momento nos va a tocar que explote una. Y aunque todos estos factores de riesgo que he comentado hasta ahora no tienen una buena capacidad predictiva de qué paciente es la que me va a hacer una distocia de hombros, es muy importante como obstetra, como matrona o como personal que trabaja en un paritorio, tratar de tener en cuenta todos estos factores para evitar meternos en terrenos pantanosos. Bien, ¿qué estrategias se han establecido para reducir el riesgo de distocia de hombros? Por un lado, pues tratar de modificar alguno de estos factores de riesgo que he comentado, realizar cesáreas en fetos macrosómicos y vamos a hablar también de la inducción electiva en fetos que pensamos que son macrosómicos, pues tal vez inducirlos antes de tiempo ayude a disminuir esa distocia de hombros. Pues no existe hoy en día ninguna evidencia científica de que disminuyendo ninguno de los factores de riesgo ante parto que he comentado se disminuya la distocia de hombros, salvo la diabetes gestacional. Es muy importante la diabetes gestacional y eso sí que se ha demostrado que haciendo un buen control de la diabetes se puede disminuir la distocia de hombros. Bien, podemos hablar del ejercicio, que es una buena estrategia para no coger peso, tal vez reducir la diabetes. Se sabe que en una paciente que ha realizado ejercicio el año previo a quedarse embarazada, las probabilidades de tener una diabetes gestacional en su embarazo y de un aumento de ganancia ponderal excesiva se disminuyen, con lo cual puede ser una recomendación. Y también el realizar ejercicio durante el embarazo de una manera regular puede ayudar a la reducción de una ganancia ponderal y de la macrosomía. Y el ejercicio que se propone básicamente pues es de 3 a 5 veces por semana en sesiones de 30 minutos, un ejercicio adaptado a embarazadas. También es importante tener en cuenta el índice de masa corporal previo al embarazo, de tal manera que si estamos hablando de una paciente con sobrepeso u obesidad, con un IMC por encima de 25, pues una recomendación de dieta y ejercicio puede ayudar a disminuir la macrosomía, aunque no se ha demostrado que disminuya la diabetes gestacional. Y esto es una recomendación que debemos hacer a nuestras pacientes con un grado de recomendación A. O sea, hay suficiente evidencia para hacer esta recomendación, para disminuir la macrosomía. Por el contrario, una paciente que tiene un índice de masa corporal normal, si conseguimos una ganancia ponderal entre 11 y 16 kilos, también vamos a reducir esta macrosomía, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que intentar, pues controlar un poco cómo va creciendo de peso, cómo va aumentando de peso nuestra paciente. Como decíamos, el buen control de la diabetes gestacional, bien con dieta, ejercicio, control de glucemias capilares y insulina, si precisara, sí que es la única estrategia que ha demostrado disminuir la distocia de hombros y la macrosomía, ¿vale? Y este es un mensaje muy importante de la charla de hoy. En cuanto al papel de la cesárea, pues obviamente si realizáramos cesáreas a todas las mujeres, el riesgo de distocia de hombros sería prácticamente cero, ¿no? Podría ser una buena estrategia. Sin embargo, siempre hay que valorar pues el riesgo-beneficio. Sabemos que la cesárea pues también está asociada con un aumento de riesgo. Principalmente pues tiene una morbilidad a corto plazo,
como puede ser pues, un aumento de riesgo de hemorragia, aumento de infección, sobre todo comparado con la vía vaginal, aumento de riesgo de trombosis, puesto que es una cirugía. Luego, en la cirugía pues, se pueden dañar estructuras adyacentes al útero, pues vejiga, uréteres, etcétera. O sea, que puede tener una morbilidad a corto plazo importante y también a largo plazo. Porque si tú le haces una cesárea a todas las mujeres, probablemente es mucho más probable que los siguientes partos vayan a ser una cesárea y eso aumenta de manera notoria los riesgos. Por otro lado, también cualquier cirugía abdominal aumenta un riesgo de síndrome adherencial, de dolor pélvico crónico, o sea que la cesárea no es tan inocua. Y en este estudio que se presentó en JAMA en el año 96, se trató de hacer una estimación de cuál es el coste que tendría hacer una cesárea electiva en pacientes no diabéticas en donde hubiera una sospecha de macrosomía. Entonces, se compararon 3 grupos. Un grupo en donde no se realizaban cesáreas, otro grupo electivas, quiero decir, otro grupo en donde se hacían cesáreas selectivas cuando había una sospecha de peso fetal por encima de 4 kilos y otro grupo cuando había una sospecha de peso fetal por encima de 4,500. ¿Vale? Y se vio, y el objetivo principal era ver cómo disminuía la distocia de hombros que asociaba parálisis braquial completa. Y se vio que para reducir una parálisis braquial, cuando utilizábamos la estrategia de 4 kilos, necesitaríamos hacer 2.345 cesáreas y 3.695 cesáreas necesitaríamos hacer para evitar una parálisis braquial cuando utilizamos el punto de corte de 4,5 kilos. Y, bueno, y aquí están los costes asociados, que, en fin, siempre hay que también tener en cuenta no solo los costes médicos, sino el coste económico. Y también se pudo concluir que cada 3,2 lesiones por plexo braquial evitados se produciría una muerte materna a consecuencia de la cirugía. Con lo cual, el realizar cesáreas en pacientes no diabéticas con pesos fetales estimados por encima de 4 kilos o 4,5 kilos no está tan claro, poniéndolo en una balanza, que sea una estrategia a seguir. Por lo menos es controvertido. ¿Qué dicen las sociedades científicas? Bien, la sociedad americana, el ACOG, sí que recomienda hacer una cesárea electiva en pacientes diabéticas con pesos estimados por encima de 4,5 kilos y por encima de 5 kilos si la paciente no es diabética. Por otro lado, el Royal College y la SEGO sí que en cuanto a la recomendación de la paciente diabética están bastante de acuerdo. Lo que pasa es que el Royal College no tiene tan claro el valor de la ecografía en el tercer trimestre para las gestaciones de bajo riesgo. Entonces, esta otra recomendación de los 5 kilos no la hace de manera tan tajante. Y la SEGO tampoco se moja mucho. Otro punto que creo que debemos hablar, que creo que también se ha hablado esta mañana, es qué hacer con una paciente que ha tenido un antecedente de distocia de hombros con una parálisis braquial obstétrica grave. Si debemos ofertar una cesárea o no. Realmente no hay estudios con una evidencia muy fuerte sobre esto, pero realmente puede ser un grado de recomendación personal el que puede ser una buena opción, porque como hemos visto al principio de mi charla, el antecedente de distocia de hombros sí que es un factor de riesgo que te aumenta de una manera importante la probabilidad de que vuelva a pasar. ¿Vale? Desde la asociación pues nos han comentado casos incluso de distocia de hombros familiares, o sea, haber tenido un caso de distocia de hombros con parálisis braquial obstétrica y que se han vuelto a quedar embarazadas y a lo mejor han ido pues a la consulta del obstetra y le han dicho, bueno, no, es que eso es muy poco probable que te vuelva a pasar, lo ideal es que vuelvas a intentar tener un parto vaginal, vamos a estar controlándolo todo. Realmente es un hecho impredecible y lo más probable es que no vuelva a pasar. Pero no es una mala recomendación y creemos que se debe ofertar a estas pacientes hacer una cesárea. Si la paciente no lo rechaza, o sea, que sea la paciente un poco la que pueda tomar la decisión. Por otro lado, vamos a hablar del papel de hacer una inducción electiva en fetos macrosómicos. Porque aquí, a diferencia del Reino Unido, sí que hacemos ecografía del tercer trimestre. Bueno, idealmente es para ver, sobre todo, o diagnosticar los bebés pequeños, los CIRES, pero también puede tener un papel muy importante
a la hora de diagnosticar o sospechar una macrosomía. ¿Vale? Entonces, en mujeres que no son diabéticas, los metaanálisis, ¿qué es lo que nos dicen? Pues nos dicen que inducir el parto en mujeres que no son diabéticas por una sospecha de macrosomía no previene la distocia de hombros. Y, sin embargo, sí aumenta la tasa de cesáreas. Y esto es un poco donde hay más evidencia firme, ¿no?, en concluir esto. Sin embargo, recientemente en el Lancet se ha publicado un ensayo clínico aleatorizado en donde se hacen 2 grupos, más o menos de 400 pacientes cada grupo, en fetos que son grandes para edad gestacional, es decir, por encima de percentil 90, y a unas se les deja un manejo expectante y a otras se las induce alrededor de la semana 37, 38 más 6. Y este estudio concluye diciendo que sí que hay una reducción de la distocia de hombros en el grupo en las que se induce, que tienen un 1%, frente a las que no se inducen, que tienen un 4% de distocia de hombros. Sin embargo, en este estudio no hay ningún caso de daño, o sea, de parálisis braquial. Y por otro lado, la tasa de cesáreas, bueno, aquí en esta tabla no está, pero la tasa de cesáreas en los 2 grupos es similar, es homogénea. Con lo cual, bueno, pues esto tal vez habrá vías a darle otra vez vueltas a este tema, ¿no? A ver si realmente la inducción, tal vez un poquito antes, en la semana 37 y no en la semana 40, como se estudió en la mayoría de los metaanálisis que he comentado antes, pueda ayudar a prevenir la distocia de hombros. No está muy claro si a prevenir la parálisis braquial, porque aquí no han tenido ningún caso. Y en pacientes diabéticas, pues bueno, ahí sí que hay una certeza o hay más evidencia a la hora de recomendar la inducción, sobre todo en pacientes pues, que tienen un mal control metabólico. Sí que puede ayudar a reducir la incidencia de hombros. La guía NICE recomienda en toda paciente diabética, incluso con crecimiento fetal adecuado, porque ya hemos dicho, o se ha comentado esta mañana, que en una diabetes, aun con peso fetal adecuado, el riesgo de distocia es mayor también. Entonces sí que recomienda finalizar en la semana 38. Nuestra sociedad, la SEGO, lo que recomienda es que en una diabetes gestacional, que si el control metabólico es el adecuado, se puede intentar dejar evolucionar a un inicio espontáneo de parto. ¿Vale? Aunque también plantea que el hacer una inducción en la semana 38 también puede ser una opción que se puede plantear. Bien, en cuanto a la estimación del peso fetal, hemos hablado pues lo difícil que es definir la macrosomía. Nosotros lo que hacemos pues, es tratar de calcular por ecografía el peso fetal estimado, basándonos pues, en varias mediciones que se hacen en la ecografía y ver qué percentil es y así lo ajustamos a la edad gestacional. ¿Vale? Y así podemos saber que si es un percentil por encima de percentil 90, pues estamos hablando de un feto grande para la edad gestacional. Aunque también el concepto de macrosomía viene definido por, depende de qué sociedad lo miremos, 4 kilos, 4 kilos y medio. No hay un consenso. La altura uterina, La altura uterina tiene una sensibilidad para predecir la macrosomía muy mala, en torno al 12-43%. ¿Vale? Y la ecografía, pues ligeramente mejor, entre un 12 y un 75%, con una especificidad más alta incluso. Las fórmulas que solemos usar, pues hay varias fórmulas para calcular el peso fetal, está el Shepard, Hadlock. Generalmente el Hadlock es la que utiliza la que tiene un error medio de la media más pequeño y es la que deberíamos de manera global recomendar en el tercer trimestre, cercano al 9%. Y globalmente en el tercer trimestre lo que solemos hacer, el peso fetal estimado que solemos dar, en términos globales suele ser una infraestimación del peso real. O sea que solemos, pues eso, infraestimarlo, dar valores un poco más bajos. En cuanto a la capacidad predictiva de la ecografía para ver la macrosomía, para una predicción de peso al nacimiento por encima de los 4 kilos, usando la fórmula de Hadlock, el aumento de riesgo, cuando te sale un peso por encima de 4 kilos, es del 5,7. O sea que tienes 5,7% de probabilidad de aumento de riesgo de que realmente estés por encima de los 4 kilos. Por otro lado, también se ha dado mucho valor y se da mucho valor
a la circunferencia abdominal, que es esto que vemos aquí, que es una de las medidas que utilizamos generalmente para calcular el peso fetal estimado. Cuando se ha utilizado una circunferencia abdominal por encima de 360, la likelihood ratio estaba en torno a 6,9. Y cuando se utilizaba una circunferencia abdominal por encima del percentil 90, ajustándolo a la edad gestacional, de 4,2. Más o menos son muy parecidos, tanto si utilizamos percentiles, como si utilizamos una medida única, como si utilizamos el peso de los 4 kilos. Y ya para concluir, pues decir que los únicos factores independientes de distocia de hombros son la macrosomía y la historia previa de distocia de hombros. Como hemos dicho, es un evento impredecible, pero no por eso tenemos que esperar justo al último momento para darnos cuenta de que esto está pasando. Es decir, cuando estemos en un paritorio y veamos una paciente que es diabética, que es obesa, que va muy lento, que todo va muy lento, que la cabeza siempre está muy alta, que tiene un expulsivo muy largo, que le hemos puesto oxitocina y que pasan las horas y que está casi ahí en un tercer plano, pues bueno, no es que sea evidencia científica, a lo mejor es más la experiencia de los tetra, pero bueno, hay que tenerlo todo eso en cuenta, a ver a dónde nos metemos, ¿no? ¿Debemos instrumentar o no debemos instrumentar? No hay una respuesta correcta, pero es importante que todas estas reflexiones no las hagamos en el momento de la distocia de hombros, sino tratar de ver toda la evolución del parto, ¿vale? Como hemos dicho, la dieta, el ejercicio y el control de glucosas capilares en la diabetes gestacionales sí que es una buena herramienta para disminuir la distocia de hombros. Si tenemos un sobrepeso o una obesidad, debemos recomendar dieta y ejercicio para disminuir la macrosomía. Si tenemos una paciente con un normopeso, pues intentar controlar la ganancia ponderal. Si tenemos una paciente diabética con un peso fetal estimado por encima de 4,5 kilos, se debe recomendar una cesárea electiva. En cuanto a la inducción electiva de fetos macrosómicos, a día de hoy no está claro que disminuya la distocia de hombros y, sin embargo, sí que puede aumentar el riesgo de cesárea, aunque este tema puede ser controvertido y puede dar lugar a futuras investigaciones. En general, que esta es una de las, yo creo, de las conclusiones más importantes, ¿no? Que la estimación de peso fetal ecográfica globalmente tiene un valor predictivo muy bajo de macrosomía fetal, que es nuestra herramienta. Cuando estamos estableciendo todas las estrategias anteriores, peso fetal, no sé qué, realmente nos estamos basando en esto y tenemos que ser conscientes que nuestro valor predictivo es muy bajo. Y que tanto la circunferencia abdominal como el peso fetal estimado tienen valores predictivos similares. Y bueno, aunque todo esto de la distocia de hombros, la prevención de la distocia de hombros está un poco nublado, he tratado de abrir ahí unos pequeños claros, porque bueno, creo que hay cosas que se pueden intentar hacer para prevenirlo. Gracias.